De Dios hoy, este día, quiero compartirles de un tema súper importante y actual que tiene que ver con el día de hoy, ¿no? El día de hoy. ¿Qué se celebra el día de hoy, hermanos? Día del Señor, es el Día de los Muertos. Día de los Muertos. Día de la Reforma Protestante. La Santa Cena. Bueno, hoy el mundo ha desviado la atención de la gente hacia los muertos, ¿verdad? Hacia el Halloween y todo eso. Pero un 31 de octubre nació algo que se llama la Reforma Protestante. La iglesia cristiana, en cierta forma, revivió, porque Jesucristo fundó la iglesia hace más de 2000 años, y la iglesia de Jesucristo es única, nada más hay una iglesia. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, la iglesia se fue desvirtuando, adoptando cosas que no le agradaban a Dios, y se hizo una corrupción tremenda en la religión. Pero el 31 de octubre de 1517, un monje católico, maestro de una universidad católica, empezó a leer la Biblia. Y empezó a leerla con un espíritu de recibir, y encontró muchas cosas que se estaban practicando que no eran bíblicas. Y entonces él clavó en la parroquia donde él ministraba, en la ciudad de Gutenberg, en Alemania, clavó en las puertas de la parroquia 95 tesis que hablaban de cosas con las que estaba en desacuerdo porque no eran bíblicas y que eran mandadas desde Roma, ¿verdad? Entonces es un día especial para la iglesia cristiana. Pero antes de seguir compartiendo, y para que también nos empapemos un poquito de la historia de la iglesia, ¿verdad?, vamos a orar para pedirle a Dios que nos esté enseñando. Amén. Padre, gracias porque nos has bendecido con tu palabra y por poder estar, Señor, hoy reunidos en tu nombre. Te pido que ahora lo que hablemos, mi Dios, sea de edificación. Yo te ruego, Padre, que quites también todo estorbo de nuestra mente que impida que podamos recibir de ti, Señor, el consejo de tu palabra y la instrucción de lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Le decimos a nuestros hermanos también que están siguiendo la transmisión, gracias por acompañarnos en este día. Que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Muy bien, a partir de ese día, del 31 de octubre de 1517, nació algo que le llaman la iglesia protestante. Cuando usted llega a la iglesia cristiana, mucha gente dice: estás con los protestantes, ¿verdad? Pero realmente no hay un conocimiento de por qué se le llama la iglesia protestante. Y la iglesia protestante nació realmente por poner esas protestas contra prácticas que no le agradaban a Dios, y de ese acto nacieron algo que se le llaman las 5 solas. ¿Cómo se llaman? 5 solas. Y las 5 solas habla de 5 pilares doctrinales en los cuales en cierta forma se resume la doctrina cristiana, que si nosotros nos basamos en esas 5 solas, podemos nosotros tener una fe sólida. Una fe sólida y una fe que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero hablar de estas cinco solas que nos habla la Biblia, y que tienen que ver con el día de la Reforma Protestante que se celebra hoy. La iglesia cristiana entonces nació con Jesús, pero como se mezcló o se juntó el gobierno, ¿verdad?, con la iglesia, entonces eran imperios y eran conquistadores, y para conquistar ciertos lugares, entonces los conquistadores junto con la iglesia cristiana llegaban
entonces veían que tenían muchas costumbres, y para no ofenderlos y para atraerlos, adoptaban esas costumbres y las cristianizaban. Cristianizaron, por ejemplo, muchos ídolos, ¿verdad? Ídolos que no tenían nada que ver con la Biblia, pero les ponían un nombre bíblico, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a la diosa Diana le pusieron la Virgen María, ¿no? Sí. A Júpiter le pusieron San Juan, no sé, ¿verdad? Le pusieron un nombre cristiano. Y entonces ellos se engañaban pensando que estaban cristianizando, y se llenó la iglesia de idolatría. Se llenó la iglesia de prácticas que no eran bíblicas, y que ahora vamos a ver, ¿verdad?, en este pequeño resumen de la doctrina cristiana. Y la primer sola, o la primer verdad, la primer columna de esta doctrina cristiana es solo Cristo. Solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Porque se habían impuesto en aquel tiempo muchos mediadores, ¿no? Si tú pides a través de este santo, se te va a conceder. Si tú pides a través aún del Papa, entonces eso le puso en crisis el papel del Papa, porque pensaban que él era el único. Y la Biblia nos habla que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos a mirar 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5. 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice así: porque hay que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿se puede tener otro mediador? No se puede. Pero se estaba imponiendo en aquel entonces a través del imperio, se estaba imponiendo en la gente que pudiera acercarse a Dios a través de muchas cosas. Pero la doctrina cristiana dice que solo a través de Cristo. Hebreos capítulo 8 verso 6. Hebreos capítulo 8 verso 6 dice: pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora capítulo 9 de ahí mismo de Hebreos, verso 15: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El nuevo pacto fue el pacto que Jesús hizo a través de su sangre. Ya no se podía llegar a Dios a través de otros medios. En el antiguo pacto, todos los habitantes de Israel, por ejemplo, tenían que venir delante de un sacerdote, para que el sacerdote presentara los sacrificios por sus pecados, para que el sacerdote hablara a Dios por ellos. Entonces eran mediadores los sacerdotes, ¿verdad? Pero a través de la escritura podemos encontrar que ahora solamente hay un solo mediador, y ese mediador pagó un precio de sangre bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Un precio de sangre, porque dice que intervino muerte. Él murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Nadie jamás ha muerto por nuestros pecados. Por eso es el único digno de ser nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, solo Cristo. Ya nadie más. Una ocasión me preguntaron: oye, hermano, ¿y si alguien, algún otro apóstol, algún otro santo, alguna otra mujer piadosa hubiera muerto en la cruz del Calvario, pudiera salvarnos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos los hombres han estado en pecado. Entonces el sacrificio sería imperfecto. Pero Jesucristo no cometió pecado. Fue como un cordero, dice la Biblia, como un cordero sin mancha, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Ese mismo cordero que vio Juan el Bautista cuando estaba bautizando ahí, y dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bajo el antiguo pacto, los pecados no eran quitados, eran cubiertos por la sangre de animales, de machos cabríos y de borregos y de palomas y de muchas cosas, ¿verdad? Eran solamente cubiertos, pero no eran borrados.
Cada año otra vez tenía que venir el pueblo a ofrecer por los mismos pecados otro sacrificio. Pero el sacrificio de Jesús fue perfecto, dice aquí, ¿verdad? Fue perfecto para redimir nuestras transgresiones, dice, y recibir las promesas de la herencia eterna, porque perdón de Jesucristo es por siempre. ¿Ven? Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue a la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Entonces Él sí cumplió los requisitos del Padre, que tenía que ser un cordero sin mancha, sin contaminación, sin arruga, es decir, un cordero perfecto. Entonces, aunque el apóstol Pedro haya muerto por nosotros, él fue un hombre pecador como usted y como yo. Y aún la Virgen María, que fue el instrumento que Dios usó para que viniera Jesucristo, era una mujer que se consideraba a sí misma pecadora, porque en una oración que hizo ahí en el libro de Lucas, ¿verdad?, le dijo, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿verdad? Y la bajeza era pecado, ¿sí? Era pecado. Y dijo, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Si ella no hubiera cometido pecado, ¿para qué necesitaba Salvador? Entonces tenemos que oír tal como son las palabras y entenderlas. Entonces, aunque ella hubiera muerto, porque nosotros honramos la vida de María como un instrumento que Dios utilizó para que viniera Jesús, el Salvador del mundo, pero ella no puede ser mediadora. No puede ser mediadora. Cuando la quisieron hacer mediadora en las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Dijo, a ver, dile a tu hijo que convierta aquí el agua en vino. Dice que le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? O sea, no es tu papel. No es tu papel, tú eres mi madre, terrenal, pero no es tu papel mediar. Entonces simplemente dijo, hagan lo que Él les diga. Eso fue lo único que dijo Jesús. Entonces, solo Cristo debe de formar una de las bases fundamentales de nuestra fe cristiana, y no hay ni uno más. Esa es la primera sola, solo Cristo. La segunda sola es solo la Escritura. Solo la Escritura, que es la palabra inspirada por Dios, que no se le puede añadir ni quitar. No sé si usted ha estudiado con algún otro grupo religioso algún tiempo, pero la mayoría de las sectas, o creo que todas, tienen un libro adicional a la Biblia, ¿sí? Por eso la iglesia mormona tiene el libro del Mormón. La iglesia de los Testigos de Jehová tienen la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es otro, y también tienen otros libros como el Atalaya y otros, ¿verdad?, que ustedes seguramente saben, ¿sí? Doctrinas y Convenios, y que son libros que son de sus profetas, de sus fundadores. Los adventistas del séptimo día tienen los escritos de una mujer que se llama Elena White, y ese es un libro con autoridad. Y así cada uno de los grupos, ¿verdad?, que estudian, tienen un libro adicional a la Biblia. Dice que no se puede entender la Biblia si no se entiende el libro, o si no se toma en cuenta. Y bueno, no se diga la iglesia tradicional, que tienen los escritos del Papa, ¿verdad?, que se manejan y que es como una autoridad, a veces hasta más grande, la consideran, que la propia Biblia. Pero Martín Lutero fue el hombre que Dios utilizó para que se iniciara la Reforma Protestante, y Martín Lutero descubrió que no podríamos añadirle a la Biblia, porque solo la Escritura es suficiente y es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Déjeme decirle que la Biblia es el libro más completo. Ya no se le debe de añadir, ni se le puede añadir, porque es una revelación completa de quién es Dios. Es una revelación, es como una lámpara que alumbra en el camino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener
en mente que solo la Escritura. ¿Qué le va a pasar a la gente que le añada o le quite? Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 22 verso 19. Apocalipsis 22, 19. Dice así, Apocalipsis 22, 19: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué le va a pasar? Dios quitará su parte del libro de la vida. Y dice Apocalipsis que el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces dice, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Proverbios capítulo 30 versos 5 y 6. Proverbios capítulo 30 versículos 5 y 6 dice: toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué está insinuando esta porción, no? Que todo lo que se le añada a la Biblia, ¿qué dice ahí? Puede ser mentira. Puede ser mentira. No se le puede añadir a la palabra, no se le puede quitar a la palabra, porque toda la palabra de Dios es limpia y es suficiente. En ella encontramos, la palabra se interpreta a sí mismo. La palabra de Dios fue escrita en un lapso de más o menos unos 1800 años por más de 40 autores terrenales, entre los cuales había reyes, había campesinos, había pescadores, había médicos, había de todas las profesiones, pero no se contradijeron en ellos uno a otro. ¿Por qué? Porque era dictado por una sola mente, la mente de Dios, ¿verdad? Que inspiró la palabra de Dios. Y eso le da mucha credibilidad a la palabra, porque ellos vivieron en diferentes épocas y de todas maneras tenían el mismo pensamiento, ¿verdad? Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que el Génesis tiene muchos detalles que están en el Apocalipsis, ¿verdad? Alguien dijo que la Biblia es como una novela, ¿verdad? Que uno lee el principio y empieza a agarrarle sabor, pero también tiene que llegar hasta el final para ver cómo termina. Y el libro de Apocalipsis habla de cómo va a terminar la humanidad, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es completa. Solo la Escritura, básese solamente en la Escritura. Si usted le gusta leer, está bien, porque la lectura es muy buena, pero tenga en mente que cualquier otro libro que no sea la Biblia tiene el pensamiento humano, ¿sí? Y el humano es falible, o sea, puede fallar. Pero solo la Escritura tiene el pensamiento divino y no puede fallar. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito se va a cumplir o ya se cumplió. ¿Cuántos saben que en la historia de nuestro Señor Jesucristo, de dónde iba a nacer, cómo iba a nacer, dónde iba a crecer, cómo iba a ser sacrificado, cómo iba a resucitar, todo ya estaba escrito 700 años antes por el profeta Isaías? Pasaron 700 años para que se cumpliese, pero se cumplió. Y vino la primera vez. Entonces tenemos ahora profecías de que va a volver. ¿Y ustedes creen que va a volver? Amén. Si vino la primera vez, va a venir la segunda vez. Y va a venir ya no como la primera vez, porque nos describe que la segunda vez vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? Entonces, hermanos, la Escritura es confiable. No sé si ustedes saben, pero cada presidente en todo el mundo le lee la Biblia, ¿sí? Mi hijo Graciel estudió la carrera de abogado, y a todos los abogados, en cualquier escuela que estudien, les piden que lean por lo menos la Biblia. ¿Es verdad? La Biblia una vez, porque en la Biblia están todas las leyes.
La ley de Dios, las leyes sociales, las leyes militares, todas las leyes. Y en cualquier universidad les pide, porque en la Biblia está todo. También, si usted sabe que el ejército mexicano lo instruyen, el ejército de Israel, ¿no? Traen gente de allá para que los instruya. La Biblia, el primer astronauta que fue a la luna se llevó una Biblia. Es decir, la Biblia es confiable, es la palabra de Dios que no ha pasado. ¿Sabía que en una época de la historia quemaron las Biblias? ¿Sí? Dice que hacían montones de Biblias y que no querían que la gente lo leyera porque decían, si la leen se vuelven locos. Y lo tienen que leer con uno con alguien del magisterio, con alguien que está en el ministerio también. Así es de que condicionaban, pero ahora cualquiera puede leer la Biblia, y la Biblia es sabiduría, y la pueden entender los niños, los jóvenes, los educados, los ignorantes. Todos podemos entender la Biblia porque es Dios hablándonos. Entonces, la escritura, la sola escritura, es una verdad que usted y yo tenemos que tener en mente. Si usted ha escuchado algún otro detalle, por eso, si lo dice la Biblia, lo creemos. Si no lo dice la Biblia, no lo creemos o lo ponemos en duda, ¿verdad? ¿Sí? Ay, hermano, es que hay que hacer esto, pero ¿por qué? Es que leí un libro que es, bueno, ¿y este libro está apoyado en Dios o no está apoyado en Dios? ¿Sí? La escritura, entonces, hermanos, tenemos nosotros que tener bien claro que con la sola escritura nosotros podemos encontrar todo el pensamiento de Dios y no añadirle ningún otro libro para poderlo entender, y no añadirle ningún otro pensamiento, porque la palabra de Dios solita se explica. Entonces ya llevamos dos solas, ¿verdad? La sola, solo Cristo, solo la escritura. 3, solo la fe. Solo la fe. ¿Por qué fue una base doctrinal solo la fe? Porque antes decían que no era solo por fe, que también se podían salvar por obras. También se podían salvar por obras, y en tiempo de Martín Lutero, ¿verdad?, vendían indulgencias. ¿Usted sabe qué es una indulgencia? ¿No? ¿No? Comprar los favores. Comprar favores. Y estaban construyendo la Catedral de Roma en aquel entonces, ¿verdad? La Catedral de San Pedro. Entonces, para conseguir recursos, vendían cosas, vendían hasta cartas, fíjese. Si usted, le recomiendo, si usted tiene acceso a YouTube, que vea la película de Martín Lutero. Así se llama, Martín Lutero. Véala y va a aprender bastante. Y dice que veían una persona ahí en la calle que estaba tomada, que estaba por ahí, se acercaba un representante de la iglesia con un pergamino, decía, eres un pecador, pero vengo a darte la oportunidad de que entres en el cielo. Nada más tienes que darme tanto dinero y yo te doy un certificado de que vas a entrar en el cielo. Y los vendían. Y vendían reliquias, y vendían esto, y vendían aquello, y que sigue siendo un negocio fuerte, ¿verdad? Hoy en día la religión, ¿sí? Entonces, por eso, solo la fe, no por obras. ¿Para qué dice la Biblia? Efesios capítulo 2, verso 9 dice eso. Efesios capítulo 2, verso 9. No por obras, dice ahí, para que nadie se gloríe. ¿Saben que si fuera por obras, muchos estaríamos en desventaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ricos podrían hacer más obras, podrían salvarse más que los que no tienen con qué pagar algo. Aún en eso, cuando había ofrendas en el Antiguo Testamento, Dios era muy consciente de, por ejemplo, dice que si no tenías para ofrecer la ofrenda de haber tenido un hijo, pues júntate con otro y lo traen, o simplemente ofrece esta otra cosa más accesible, pero siempre era accesible el Señor, ¿sí? Pero encontramos que se estaba corrompiendo,
Se estaba corrompiendo la fe de tal grado que se podía vender. Hoy tal vez no se venden reliquias, pero se venden oraciones, ¿verdad? Hay gente que dice, yo oro por ti si me das 500 pesos, ¿no? Hay oraciones de 500 y hay de 100. A ver, ¿de cuál quieres? Eso es corrupción. Corrupción cristiana. Se venden favores, se venden cosas, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Si tú quieres que Dios te bendiga, da tanto dinero, tampoco, hermanos. Una ocasión alguien quiso comprar algo por dinero y el apóstol Pedro simple y sencillamente le dijo, no se puede, porque no puedes comprar con dinero. Miren lo que dice Hechos capítulo 8 verso 20. Hechos capítulo 8 verso 20 dice que el apóstol Pedro le ofrecieron darle dinero porque les diera el Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo? Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? El don de Dios no se obtiene con dinero, hermanos. Ay, hermano, entonces ¿por qué ofrendo? ¿Por qué diezmo? Eso es por agradecimiento y también por honra. Honra a Dios, ¿verdad? Honra a que Él me da las fuerzas, me da el trabajo, me da el intelecto, me da la posibilidad de trabajar. Entonces yo quiero honrarlo, pero no para conseguir, es decir, no para conseguir dinero, salvación. Solo por fe, no por obras. Ay, hermano, entonces ya no debemos de hacer obras. No le estoy diciendo esto, porque las obras son el fruto de la salvación, pero no para salvación. El libro de Santiago capítulo 2 verso 22 y 23, miren lo que dice Santiago capítulo 2 verso 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe, ¿qué hace? La fe se perfeccionó por las obras. Entonces la fe no se sustituye por las obras, pero sí se perfecciona. Se perfecciona cuando usted empieza a hacer obras. Entonces usted está mostrando la fe visible, ¿verdad? Por eso dice, muéstrame tu fe con tus obras, le decía el apóstol Santiago. Y luego dice el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham, ¿qué hizo? Y le fue contado y fue llamado amigo de Dios. Entonces no por las obras de Abraham se salvó, dice porque creyó. ¿Y qué es creer? Fe. Es fe. Entonces, hermanos, solo la fe, solo Cristo, solo las Escrituras y solo la fe. Solo la fe. Si usted quiere conseguir algo a través de dinero, lamento tenerle malas noticias, no se va a poder conseguir nada espiritual con dinero, ni sacar gentes del purgatorio, ¿verdad? Mucho menos. Porque hay gente que dice, entre más a misas haces, ¿verdad?, vas a poder sacar a alguien del purgatorio, porque primero el purgatorio no existe según la Biblia. ¿Sí? Solo existe el cielo y el infierno, nada más. No existe un purgatorio. Y si alguien tuviera la oportunidad después de la muerte, pues también sería injusto, ¿verdad? Sería injusto. ¿Por qué? Porque Dios aquí en la tierra nos da a todos oportunidad. Y otra vez estaríamos en desventaja, porque pagarían más misas los que tienen más dinero para sacar a fulano de tal, ¿verdad? Pero no sé si usted me puede desmentir y me puede decir, es que yo supe de alguien que estaba en el purgatorio y ya salió. A ver, ¿usted sabe? ¿No? Me gusta mencionar esto porque no se puede jugar con la fe, ¿verdad? Y bueno, hay artistas, por ejemplo, que ya tienen 50 años de muertos y les siguen haciendo misas para sacarlos del purgatorio. 50 años de muertos. ¿Sí? No se puede.
Entonces, solo por la fe en Jesucristo podemos ser salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras son buenas como resultado de la fe, pero no deben de ser para conseguir un favor de Dios. Y dice la Biblia que el hombre, por mucho dinero que tenga, no puede redimir el alma de un hermano. ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. La cuarta sola, solo por gracia. Solo por gracia. Entonces, la salvación es por gracia solamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solamente por gracia. Dios nos dejó escrito aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Entonces, alguien que hace buenas obras está bien, pero no se va a salvar por eso. No sé si ustedes han oído a alguien decir: es que estoy haciendo buenas obras para ganarme el cielo. Y otros dicen: déjame servirte porque quiero ganarme el cielo, ¿no? Déjame hacer esto, déjame hacer aquello. Hermano, no, es solo por la gracia. Si nosotros estamos aquí es solo por su gracia. No porque seamos muy buenos. Y la gracia nos hace ver que no se puede pagar por la salvación, sino solamente por fe obtenerla. Creyendo ya es uno salvo, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos. Solo la gracia. Y por último, la quinta sola, en la cual se basó la Reforma Protestante, es solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque muchos de los gobernantes se echaban la gloria a ellos mismos, ¿verdad? Hay la historia de un hombre en la Biblia que se llama, bueno, de un gobernante que era un Herodes, porque el Herodes, la palabra Herodes no era un nombre propio. Herodes era un título, ¿verdad? Había Herodes el Tetrarca, Herodes Herodes aquel, ¿verdad? Como los Césares. Tampoco César era un nombre. Los Césares eran un estatus, ¿verdad? ¿Sí? Y este hombre Herodes no le dio gloria a Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 12, verso 23. Hechos capítulo 12, verso 23 dice: al momento, le invito a que ahí en su casa lea el contexto, que es lo de atrás. Dice que este hombre salió a un balcón porque era aclamado por mucha gente como un político, ¿verdad? O como un artista. Salió y se dio la gloria, pero dice que al momento un ángel del Señor le hirió. ¿Por cuanto qué? No le dio la gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Expiró, se murió. Y dice que, si usted sabe la historia, se lo comieron los gusanos en un ratito. Cuando alguien le quiere quitar la gloria a Dios, hermanos, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese rabino, llámese artista, llámese político, llámese lo que sea, cuando le quieren quitar la gloria a Dios, están atentando contra Dios. Y quitarle la gloria a Dios no es otra cosa más que atribuirnos cosas a nosotros que le pertenecen a Dios. Un hombre que le quiso quitar la gloria a Dios fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El rey de Babilonia dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Se echó la gloria a él mismo, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Se volvió una bestia. Dice que perdió la razón, se quedaba a dormir en el campo, se le caía el rocío de la mañana, le crecieron las uñas, le creció el pelo, le creció todo. Decía un predicador: el que era rey se volvió como güey. ¿Pero por qué? Porque no le dio la gloria a Dios.
Nosotros como cristianos tenemos que tener esa base fundamental que debemos darle la gloria a Dios en todo, no dárnoslas a nosotros. ¿Verdad? La gloria a Dios. En el mundo, no sé si usted ha leído este artículo, pero se dice que cuando la gente quiere compararse con Dios, no le ha ido muy bien. Por ejemplo, el hombre que construyó el Titanic, ¿saben cuál es el Titanic? Todos saben, ¿verdad? El hombre que construyó el Titanic, en una entrevista antes de que lo inauguraran, dijo: este barco es tan perfecto que ni Dios lo puede hundir. ¿Qué le pasó? Al primer viaje. Al primer viaje. Uno de los integrantes de un grupo de rock famoso que se llamaban los Beatles, John Lennon, en una entrevista también dijo: nosotros somos más famosos que Jesucristo y no necesitamos a Jesucristo. Lo mataron. Hay en la historia más reciente un mandatario de Venezuela que dijo: yo odio a los judíos con todas mis entrañas, y le cayó cáncer en las entrañas y se murió eso. Marilyn Monroe, se dice que antes de que muriera, esta artista, ¿verdad?, alguien se acercó y le dijo: necesitas acercarse a Jesús. Dijo: no necesito a Jesús, yo soy famosa y todo, y se murió inmediatamente. No podemos quitarle la gloria a Dios aún, porque el Señor no comparte su gloria con nadie, y estoy hablando de humanos, pero hoy la gente quiere compartir la gloria de Dios hasta con ídolos. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 8. Salud, salud. Isaías 42, 8. Dice así, Isaías 42, 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria. Hoy la gente le da la gloria a las imágenes, a las esculturas, ¿verdad? El libro de Romanos, capítulo 1, verso 23, dice que cambiaron la gloria de Dios. Vamos a mirar Romanos 1, 23. Dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y usted ya sabe todo el resultado de haber cambiado la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios, hermanos, no es otra cosa más que atribuirle a Él todo, y de hecho la gloria de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Amén. Dice el libro de Génesis que Dios creó al hombre a imagen de Dios, lo creó. Y luego dice en el libro de Romanos que fuimos destituidos de la gloria de Dios, es decir, la imagen de Dios, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituir? No precisamente. Quitar de un puesto donde estuvo. Destituir. Por ejemplo, si yo soy pastor y alguien me dice: ya no puede ser pastor, me destituyen, ¿sí? Pero dice la Biblia que Dios por el pecado nos destituyó, o fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Dios somos restituidos. Dios otra vez nos trae a la imagen de la gloria de Dios. Entonces todo lo que hagamos debe ser para darle gloria a Dios. Mateo capítulo 5, verso 16, una parte del Sermón del Monte, que Jesús dijo, Mateo 5, 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios. Si yo tengo un talento, lo debo de usar para glorificar a Dios. Si Dios me usa haciendo milagros, debo de glorificar a Dios.
Si Dios me usa para cualquier situación, lo debo de utilizar para glorificar a Dios, no para darme la gloria a mí mismo, ¿sí? Porque al final todo viene de Dios, ¿verdad? Dios nos lo da y hay que darle la gloria a Dios. Vamos a recordar estos 5 pilares que en cierta forma simplifican la doctrina cristiana y los 5 solas que nacieron con la reforma protestante de la iglesia y que no estaban siendo puestas por práctica. Y si usted ve la película esta de Martín Lutero, va a encontrar que Martín Lutero hasta lavaba todos los escalones y los pisos del convento donde él estaba para ganarse un favor de Dios, ¿verdad? Se metía a un cuarto y se flagelaba toda la espalda hasta que se sangraba todo para, según pagar sus pecados, porque no sabía de la gracia. Que usted y yo no tenemos que hacer nada, sino simplemente creer y por gracia ser salvos. Amén. A ver, primero, solo Cristo. Segundo, solo la Escritura. Tercero, solo por fe. Cuarto, solo por gracia. Quinto, solo a Dios la gloria. Si usted y yo vivimos estos 5 pilares de la fe, vamos a vivir la fe cristiana original, no la que se vino desvirtuando, no la que se nos vino sembrando en la mente y que ustedes pueden obtener salvación de otra forma. No hay otra forma. La forma bíblica nada más es la que se debe de poner en práctica. Entonces podemos resaltar que la reforma protestante tuvo 3 características muy importantes, o 3 propósitos, por decirlo de alguna manera. El primero era retomar el espíritu del cristianismo primitivo, de la iglesia primitiva. Estamos no sé si usted sabe que la palabra restaurar quiere decir volver al estado original, y dice Jesucristo en el libro de los Hechos que Él no va a venir hasta la restauración de todas las cosas. Entonces se está restaurando todo lo que había en la iglesia primitiva, ¿sí? Para empezar, los apóstoles, los ministerios que estaban ahí, pero también la santidad, también el espíritu de oración, también la comunión de los hermanos, cosas que se habían perdido, se habían perdido. Entonces la primera cosa que tenía como propósito la reforma protestante es retomar el espíritu original del cristianismo primitivo. Segundo, denunciar la corrupción y la falta de fe que había en la iglesia tradicional, la iglesia gobernante en ese tiempo, la iglesia gobernante. Entonces, hermanos, cuando vemos la palabra corrupción, ¿de qué nos habla, hermanos? Descomposición. Cuando se descompone el estado original, ¿sí? Y cuando hay corrupción, pues entonces se empieza uno a podrir, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y se está pudriendo la iglesia, porque adoptó tantas cosas, ¿verdad?, de tantos lugares, que ya no se sabía si eran de Dios o no era de Dios, porque lamentablemente mucha gente seguía la voz del pueblo o de lo que le dicen sus líderes, pero no van a la Escritura, no van a la Biblia, no van a la Biblia. Entonces también denunciar, y las denunció Martín Lutero a través de ¿qué? De las 95 tesis que clavó ahí en la parroquia, ¿verdad? Que clavó en la parroquia de donde él era ministro, ¿sí? Él era ministro, era maestro de una universidad, entonces no era un ignorante, él sabía. Pero cuando leyó esa escritura que dice en la palabra del Señor, no por obras para que nadie se gloríe, pues solo por gracia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ando haciendo tantos trabajos? ¿Por qué estoy pagando tanta indulgencia? Si es solo por fe. Y el tercer propósito de la reforma protestante es proponer un regreso a las Sagradas Escrituras como la única base de fe. La única base de fe y conducta para los cristianos es la Biblia. Entonces, si hay una práctica
que no es bíblica, tenemos que quitarla de nuestra vida. ¿Sí? Es que compartí un mensajito en el YouTube sobre la tradición. La tradición invalidaba el mandamiento, invalidaba la escritura, porque le daban más prioridad a la tradición que a lo que Dios decía. ¿Sí? Y es lo que está pasando hoy en día. Hay tantas tradiciones, ¿verdad? Muchas tradiciones, muchas cosas, y no todas las tradiciones son malas. Si hay una tradición que una a la familia, pues hay que conservarla, ¿verdad? Pero si hay una tradición que ofenda a Dios, como la que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? De honrar a los muertos y de llamarlos y de pedirles consejo, y que eso bíblicamente dice que no se debería hacer, ¿no? ¿Sí? Tenemos que saber entonces que la escritura nos va a guiar a todas esas cosas. Si usted forma parte de la iglesia cristiana, debe tener esta base sólida de estas 5 solas, ¿verdad? 5 solas. Y si alguien quiere añadirle otra cosa, pues entonces está alterando la palabra de Dios. O si alguien le está quitando, porque dijo un predicador en cierta forma que hay gente que se considera cirujanos de la Biblia. Leen un versículo y dicen, este no me gusta, agarran una navajita, se lo corto. y con eso ya se va a quitar la palabra. No, ya está ahí la palabra. Hay gente que no les conviene leer algunas porciones de la Biblia porque chocan contra sus propios pensamientos. Entonces, gracias a Dios que Dios levantó a esos reformadores, ¿verdad? Que se sigue reformando la iglesia hasta este tiempo, hasta llegar a la forma original como fue, como Cristo la fundó, como Cristo la dejó. Por ahí alguien me preguntó en cierta ocasión que si nosotros éramos católicos, y yo le dije, sí, somos católicos. Ay, no me habían dicho que era evangélico. Pues es que dígame usted, para usted, ¿qué es ser católico? No, pues que otra religión. Dije, es que eso no es ser católico. Si usted llega a su casa hoy y ve un diccionario secular, cualquiera que sea de su hijo de la escuela, vea qué quiere decir católico. Y va a decir universal. ¿Es todo lo que quiere decir? Católico quiere decir universal, porque nuestro Dios es un Dios universal. Amén. Es un único Dios que se desvirtuó en nosotros, pues es otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué entonces nosotros nos llamamos evangélicos? Porque creemos en el evangelio, ¿verdad? Porque creemos en el evangelio. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque queremos ser como Cristo. Si usted es mexicano, quiere hacer lo que los mexicanos hacen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se conoce a un mexicano? En el extranjero, ¿cómo lo conocen? Si come chile, es mexicano. Si enrolla la tortilla así como taquito, es mexicano. Entonces también nosotros como cristianos debemos de tener características de Cristo, ¿verdad? En nuestra vida, para que digan, es cristiano. Por los hechos, por los actos, por las acciones, ¿verdad? Como Cristo actuó, así queremos ser, porque Él es nuestro ideal. Dice la Biblia que tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Entonces, hermano, no estamos en contra de ninguna forma de creer, simplemente estamos conscientes de que no están creyendo muchos de la forma verdadera, ¿verdad? De la forma que se estableció en la palabra de Dios. Y seguramente, como Martín Lutero, hay mucha gente muy sincera, pero sinceramente equivocados, ¿verdad? Que no han oído del mensaje de la palabra de Dios, que no han escudriñado la escritura. Por eso Jesucristo dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Leamos la Biblia, hermano. Leamos la Biblia y sepamos historia de la Biblia también, la historia de la iglesia, la historia de la iglesia, para que sepamos cómo vino y a dónde va la iglesia y cómo se ha desvirtuado y por qué hay denominaciones cristianas. Usted me dirá, las denominaciones
cristianas, si son cristianas, tenemos una base igual todos, que es Cristo, ¿verdad? Pero la diferencia está a veces en el énfasis que se le da a cierta práctica, ¿verdad? Los bautistas le ponen mucho énfasis al bautismo en el agua, ¿verdad? ¿Sí? Los presbiterianos a la forma de gobierno, porque se gobiernan por un presbiterio. Un presbiterio quiere decir una junta de ancianos, es todo lo que quiere decir presbiterio, la junta de ancianos, ¿no? Los metodistas, pues porque son muy metódicos, ¿verdad? Les vamos a dar una guía para que oren como está escrito aquí, ¿verdad? Y vamos a seguir un canto y sigue esto, metodismo, ¿verdad? Pero tienen la fe en Cristo también, ¿verdad? Sí. Y así cada denominación, solamente por el énfasis que le dan a cierta práctica, pero al final nuestra base es Cristo. Cristo. Amén. Así que yo les invito, hermanos, a documentarse en cuanto a la fe, para que nadie nos engañe. Nadie nos engañe conforme a las tradiciones que hay, ¿verdad? Que no nos engañe respecto a prácticas que nos exigen basadas en mandamientos de hombres, ¿no? Muchas veces. Mandamientos de hombres que no están en la Biblia. Entonces, el consejo práctico que yo les quiero dar hoy, si está en la Biblia, practíquenlo. Si no está en la Biblia, no lo practiquen. Cualquier cosa que les diga la gente, ¿verdad? Por muy ungido que sea la persona, ¿sí? Dios les bendiga, y entonces llévese esto en su mente, y solo Cristo llena todo. Amén. Amén. Vamos a ver. Padre, gracias porque nos has dado el privilegio, la bendición de poder